Hola, hoy nos encontramos con el candidato presidencial Álvaro Ramos, representante del Partido Liberación Nacional. Don Álvaro, muchas gracias por estar acá. Quería empezar consultándole a 2 meses del inicio de la campaña y a 2 meses de las elecciones, prácticamente la mitad, ¿cómo va la campaña política? Sí. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Costa Rica Decide 2026 y a todos ustedes por estar poniendo atención a tan importante decisión como la que tienen que tomar el 1 de febrero. Nosotros estamos muy complacidos con el transcurrir de la campaña. Ha sido una campaña muy positiva, muy propositiva. Yo sí digo que hay 2 segmentos, ¿verdad? El segmento de los candidatos que estamos comprometidos con presentar propuestas y lo hemos hecho en un montón de escenarios que van desde el agro hasta el bienestar animal ayer por la noche. Pero simultáneamente percibimos un grupo de candidatos, particularmente aquellos que quieren invitarlos a votar por más de lo mismo, a votar por el continuismo, pero que sin embargo no dan la cara por respaldar ese continuismo o explicar por qué los costarricenses deberían votar por más de lo mismo. Y no se vale. Usted tiene derecho a tener la información que necesita para su decisión y por eso yo estoy aquí hoy. ¿Cuál va a ser el norte estos 2 meses que quedan? Sí, nosotros vamos a seguir recorriendo el país. De hecho, la otra semana voy a la zona sur de Punta Arenas, uno de los espacios que me faltaba. Ya prácticamente he recorrido todo el país y a partir de ahí también, obviamente en enero, ya todos sabemos, estarán los debates televisivos y radiales más importantes. Esperamos que ahí participemos todos los candidatos. Y obviamente nosotros seguimos en un proceso de ir escuchando a la gente y dando voz a lo que nos han dicho. Esta campaña ha sido muy rica para mí por ejemplo, yo vengo del mundo de las pensiones, de la seguridad social, de la salud. Entonces, ese es un mundo en el que me siento bastante cómodo, pero por ejemplo, recorriendo el país uno escucha mucho la preocupación por el agua, que en un país en el que hay tanta agua que llueve sin parar, le falta agua a la gente. Y eso es tal vez una de esas cosas que uno no asimila hasta que empieza a escuchar, digamos, más allá de los lugares donde típicamente se ha movido. Don Álvaro, ¿qué pasó con el tema del financiamiento del PLN y la deuda política? Y nosotros estamos muy tranquilos con el tema del financiamiento. Ha sido una campaña muy austera, pero sí tenemos acceso al financiamiento. Ha habido una confusión deliberada por parte de algunos actores políticos y actores mediáticos de dar a entender que un evento jurídico relevante como lo es la Asamblea Cantonal de San Ramón afectaba al financiamiento. Efectivamente se vuelve una variable o un insumo de la decisión de financiar, pero los bancos y las entidades financieras toman las decisiones de financiar con muchos criterios, no solo con uno, y en eso hubo una confusión importante. En cualquier caso, nosotros seguimos insistiendo en que la voz democrática de San Ramón se debe escuchar, que 5,000 ramonenses habían votado por los 100 y pico asambleístas de la Asamblea Cantonal de San Ramón y que hubo casi 50 que nunca quisieron cumplir con su deber, su obligación de ejecutar el honor que se les había dado de ser asambleístas. El partido ya procedió a removerlos como asambleístas. Eso ya lo hicimos. No nos anduvimos por la rama una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones dijo: usted, partido, ha hecho las cosas bien, los que están mal son los asambleístas, proceda a removerlos, y los removimos. Entonces ahora estamos en el proceso de acreditación para hacer una nueva asamblea. Precisamente usted menciona el tema de financiamiento por medio de entidades bancarias. ¿Han buscado algún tipo de mecanismos? ¿Han acercado a algún banco? Sí, hemos tenido múltiples acercamientos a múltiples bancos, como ha sido siempre. Ok. ¿Han buscado también otros métodos de financiamiento, por ejemplo, Simpemóvil, como otros candidatos presidenciales? Sí, todos los mecanismos que están debidamente autorizados por el Tribunal Supremo los hemos ido utilizando y de hecho hemos recibido algunas donaciones. Eso sí, el cumplimiento de la normativa electoral es bastante estricto, entonces uno siempre tiene que tener cuidado con los mecanismos que utiliza. Ahora, con el tema de las encuestas, ¿le preocupa el lugar que usted está ocupando y el distanciamiento con Laura Fernández? Ha estado muy claro que esto iba a ser entre Laura Fernández y yo y que se va a resolver
ya sea en una primera ronda o en una segunda ronda, y eso lo teníamos mapeado desde bastante temprano. La evolución de las campañas simplemente lo ha ido confirmando. Lógicamente, me preocupa que haya este respaldo a una candidatura que no está dando la cara. Pero bueno, yo creo que el pueblo costarricense es sabio. En el pasado ya ha ocurrido que candidatos que estaban muy fuertes y por eso se esconden, después empiezan a perder mucho apoyo y al puro final corren, ahora sí, a dar la cara porque ya se ven perdiendo. Pero vamos a ver si eso ocurre esta vez. La política es muy impredecible. Si tengo una lectura, por ejemplo, que los eventos de los últimos días han subrayado que el proyecto de continuidad es un proyecto de destrucción de la libertad de expresión, por ejemplo, de una entidad como Diario Extra que me encuentro hoy aquí. Y no es justo, costarricenses. Hemos vivido por casi 8 décadas en uno de los países más libres del planeta. ¿Por qué vamos a permitir que nos quiten esa libertad? ¿Y por qué vamos a permitir que sigan ofendiendo innecesariamente a autoridades religiosas, autoridades políticas, a la institucionalidad? Todos tenemos claro que la institucionalidad siempre tiene oportunidades de mejora, que a veces necesita reformas profundas en algunos casos, pero eso no implica que se pueda faltar el respeto. Nosotros sí creemos que desde el diálogo respetuoso, desde aceptar la dignidad del otro, sí podemos lograr las reformas que van a construir una Costa Rica mejor. La política en Costa Rica ha cambiado mucho y los partidos tradicionales y su número de votantes ha cambiado. ¿A qué votantes está apostando Liberación Nacional? ¿A qué? ¿A qué votantes está apostando Liberación Nacional? Sí. Bueno, número uno, al votante democrático. Si algo caracteriza a Liberación Nacional es la libertad política. Liberación Nacional nació para defender el sufragio costarricense, para defender su derecho a votar. Además, creó el Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente pensando en la importancia de preservar el derecho democrático a decidir quién define nuestro futuro. Eso es Liberación Nacional, es el origen. Y además hay otros dos conjuntos de valores muy importantes. Número uno, las oportunidades. Y número dos, la justicia social, el equilibrio social. Y esos valores siguen siendo parte del ADN de Liberación, siguen siendo parte del ADN del costarricense. Y nosotros seguiremos apostando a que todos los votantes se sientan liberacionistas o no. En la medida en que comparten estos valores, pueden sumarse a nuestro movimiento nacional, que es un movimiento de estos valores: libertad política, oportunidades para todos y justicia social. Esos son los votantes que estamos buscando. ¿Existe algún tipo de estrategia paralela dentro de la agrupación para que en caso tal de que usted no gane, logre una bancada fuerte en la próxima Asamblea Legislativa? Si existe una estrategia paralela de... Para que en caso de que usted no logre llegar a ser presidente, puedan sacar una bancada de diputados importante. Bueno, a ver, no es una estrategia paralela. Sea yo presidente o no lo sea, apostamos a una bancada importante de diputados. No, siempre, no es que es para una cosa o la otra. Y por eso nosotros hicimos un ejercicio de renovación profunda de Liberación Nacional. Hicimos apuestas diferentes. Por ejemplo, la persona que representa Punta Arenas no viene de Punta Arenas Centro, viene de San Vito. La persona que representa Limón no viene de Limón Centro, viene de Siquirre. La persona que representa Alajuela no viene de Alajuela Centro, viene de San Carlos. Hemos hecho una apuesta de abrir el partido a nuevas voces, a nuevas regiones, a representar más el país. Y yo creo firmemente que era la apuesta correcta, que el país está necesitando más representación y a eso aspiramos como partido. ¿Usted cree que alejar figuras le está pasando factura? Creo que todo es un balance. Nosotros, primero, haría una salvedad: no alejé figuras, nunca estuvieron conmigo. Y esto ha sido algo que ha costado como explicarlo. O sea, suena como que estaban muy pegados a mí, después los alejé. No, simplemente si no estaban conmigo, no estaban conmigo, y así ha sido desde el principio. Muchas de estas figuras tuvieron su rol,
pero ellos mismos, y ojo, y tomaron esa decisión antes de que yo entrara como precandidato, dijeron nos apartamos. Y de hecho algunos de los choques que he tenido con figuras históricas se debe a que en algún momento, a pesar de haber dicho que se apartaban, decidieron tratar de entrar. Ahí sí fue donde les dije, perdón, usted no entra aquí, usted no opina de esto, usted no está en la campaña, nunca ha estado como para que esté opinando. ¿Verdad? Y eso para mí sí es marcar una línea roja de cumpla con su palabra. Si usted dice ya no va a participar más, entonces no participe. No participe ni poniendo la cara, ni tampoco tratar de jugar tras bambalinas, que eso creo que es lo que le molesta mucho a la gente. Personas que sin dar la cara tratan de mover las fichas por detrás, no lo vamos a permitir. Yo no lo he estado permitiendo y no lo permitiré nunca. Hay otras figuras, al igual que usted, que han hablado de la renovación del Partido Liberación Nacional, como la expresidenta Laura Chinchilla. ¿Usted ha buscado algún apoyo de estas personas? Por ejemplo, doña Laura. Siempre, bueno, doña Laura, yo trabajé en el gobierno de ella, le tengo mucha admiración, mucho respeto y por supuesto tenemos una relación cordial. No ha sido una relación de trabajo en este momento. Posiblemente en algún momento le pediré consejo, pero hoy estoy muy enfocado en sacar la campaña adelante. Perfecto. Don Álvaro, ¿cuál es el papel que está jugando su papá dentro de la campaña política? Sí, él me asesora en algunos temas, principalmente nos ayudó, por ejemplo, en el esbozo del plan de seguridad. Él es un experto en ese tema. También él conoce el partido, entonces en algunos momentos me comentaba de personas valiosas que podían sumarse al equipo, pero él no tiene ningún rol formal en la campaña. Hay personas, le pregunto esto porque hay personas a lo interno de la agrupación que están cuestionando su liderazgo y mencionan cierta injerencia de parte de su padre. ¿Qué opina al respecto? Y yo creo que ha resultado muy difícil para la gente creer que Liberación pasó la página, que de verdad ya no está ninguno de los líderes históricos. Y yo entiendo esa dificultad en creerlo, porque seguramente sienten que es imposible. Yo les digo, sí es posible. Yo soy una persona genuinamente independiente y si quiere véanlo con algo que pasó muy públicamente. Cuando el presidente Chávez me dijo, incúmplale la palabra a los trabajadores de la caja, y él tenía el 90% de popularidad. Yo le dije, no señor, la caja no está quebrada y nosotros sí podemos cumplir con el pago a los trabajadores. Y estuve dispuesto a perder un trabajo que yo anhelaba mucho, por el que yo había trabajado muchísimos años preparándome metódicamente para poder llegar a la caja. Y lo perdí en cuestión de solo 4 meses porque me lo planté a un capricho del presidente. Y yo soy ese tipo de persona. Yo funciono por convicciones, por las cosas en las que yo creo que se deben hacer. Y me puedo equivocar, pero así funciono yo. Nadie me dice qué hacer. Escucho a las personas y tomo las decisiones yo. Perfecto. Don Álvaro, ahora con temas de su plan de gobierno, usted me mencionaba hace unos meses que el C5 iba a ser una de sus principales estrategias en temas de seguridad. Sin embargo, muchos candidatos me han mencionado propuestas similares. ¿Usted igual sostiene que esta es una de sus principales cartas, tomando en cuenta que otros candidatos proponen lo mismo? Es un tema de ejecución, porque vamos a ver, creo que hay mucha coincidencia en que como el tema de seguridad está tan grave, vamos a necesitar ponerle especial atención. Y algunos elementos de la propuesta siempre van a coincidir, porque además, qué difícil decir esto, ¿verdad? Es como cuando uno va donde el doctor y el doctor siempre dice, si usted quiere estar mejor, haga dieta y haga ejercicio, ¿verdad? Y es como difícil salirse de ahí. Tal vez te ofrece una pastilla antiinflamatoria o algo así, pero finalmente la receta casi nunca cambia. Haga dieta y haga ejercicio. Y bajo esa lógica pasa un poco con seguridad. Muy difícil resolver el problema de seguridad si no decir más policía, más espacios carcelarios para evitar el hacinamiento y que no saquen a la gente y más tecnología. Sí hay propuestas que yo sé que al menos yo las propuse primero. Entonces, por ejemplo, el tema del C5
y las alianzas público-privadas con la seguridad privada del país para que nos apoyen en la gestión policial, no como policía, sino en esa vigilancia comunitaria. Sí siento que eso lo dijimos bastante antes que los demás, pero aquí al final en realidad no importa quién lo dijo primero. Es más, hasta cierto punto me hace feliz que tengamos muchas coincidencias, porque si coincidimos, entonces cuando yo sea gobierno y yo tenga una fracción oficialista, pero también habrá miembros de esos otros partidos, será mucho más fácil llamarlos a todos a la mesa y decirles, todos ustedes prometieron lo mismo que yo, ahora ayúdenme a cumplirlo, porque esto no es una promesa mía, es una promesa colectiva de que la seguridad de los costarricenses realmente nos importa, que el bienestar de los costarricenses está antes que cualquier bandera partidaria. Entonces, más bien me hace hasta cierto punto feliz que tengamos mucha coincidencia en el tema de la seguridad. Ahora, yo sí le digo a la gente, la última vez que se logró disminuir la violencia en Costa Rica fue un gobierno de liberación nacional, el de doña Laura, justamente. Pero con Mario Zamora. Sí, él ejecutando disposiciones de doña Laura. Recuerde que doña Laura había sido ministra de Seguridad, Sí, entonces sí. ella conocía muy bien el tema. Sí, era una experta en el tema de seguridad. Siguiendo con el tema de los planes de gobierno, usted tiene una vasta experiencia en el tema de pensiones, tanto cuando estuvo en la Caja como por ejemplo en la SUPEN. Quería consultarle cuáles cambios necesita el país en el sistema de pensiones. Sí, siempre hemos dicho que había un hueco en el sistema de pensiones. O tenías una pensión de la pobreza, ¿verdad?, del régimen no contributivo y que se te daba en una condición de pobreza, o recibías una pensión contributiva. Pero hay un montón de gente que queda en el medio, que no cotizó suficiente para recibir una pensión contributiva, pero tampoco están en el escenario de la pobreza como para recibir una de pobreza. Eso puede haber ocurrido por diversas razones. En la mayoría de los países que se intenta solucionar esto, se implementa un sistema de pensión básica universal, es decir, una pensión para todo el mundo, independientemente de si contribuyó o no. Y entonces este es, digamos, uno de los principales cambios que estimo se debe hacer. Los recursos para esta pensión universal vienen en gran medida de los aportes que ya hace el Estado a las pensiones contributivas y a la pensión del régimen no contributivo. Cuando sumas todo eso, tenés más o menos como el 75-80% de lo que necesitas para empezar el proyecto de la pensión básica universal. Hay que hacer un suplemento, pero es bastante más pequeño de lo que la gente se imaginaría. O sea, nosotros ya tenemos todos los números. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que de alguna manera parte de la frustración que está teniendo la gente es sentir que no los valoran de una forma u otra. Que si yo contribuí, hay alguien que recibe sin haber contribuido. Y si yo no contribuyo, me ponen el estigma de usted tiene algo que se lo damos por pobrecito. Y hay gente que queda en el medio que dice, pero a mí no me dan nada por ningún lado y yo qué culpa tengo. Pero entonces, estos esquemas que tenemos, que yo les digo esquemas de parches, tienden a generar mucha irritación, tienden a generar mucha frustración, y por eso yo invito a que nos movamos a modelos universales. Por ejemplo, en Costa Rica la salud no es universal, parece universal, pero no lo es. Nuestra cobertura es del 94%, nos falta un 6% de la gente, que claro, no suena mucho hasta que lo calculas. Estás hablando de 300,000 personas que no tienen cobertura de salud del todo en Costa Rica. Y entonces ahí es donde uno dice, no, suave, si ya estás cubriendo a casi 5 millones de personas, deberíamos de cubrirlos todos. Y ya, olvidarnos, no hay diferencia, todo el mundo está cubierto. Entonces yo por eso hablo mucho de salud universal, igual en pensiones. Ninguna persona adulta mayor debería estar sufriendo no tener ingresos en la vejez. Entonces, pensión para todos, salud para todos, pensión para todos. Cuido de los niños. Hoy en día solo ciertos perfiles de mujeres y familias pueden acceder a la red de cuidado. Yo considero que esto es un error. Todo el mundo debería tener acceso a la red de cuidado. Usted va a otros países y ellos lo que hacen es un esquema escalonado. Si estás en una condición de muy bajos ingresos, entonces no te cobran. Pero si vas subiendo en ingresos, te van cobrando una suma acorde a tus ingresos. Y entonces así
toda mujer tal vez empieza muy pobre, no le cobran, consigue un trabajo, empieza a tener ingresos y dice, necesito que me sigan cuidando a los niños. Entonces, ok, está bien, usted ahora tiene ingresos, pague un poquito, acorde a sus ingresos. Pero entonces hoy lo que pasa es, consigue un trabajo, empieza a ganar bien y le dice, no, saque a los niños de aquí. Entonces ya esa mujer dice, no, ahora tengo que abandonar mi trabajo porque nadie me los puede cuidar. Pero entonces esta lógica de la universalidad de los servicios públicos a mí me parece fundamental porque nos permite superar una serie de tensiones sociales que en mi criterio han sido una de las semillas del populismo que estamos viviendo hoy. Ok, cuando usted estuvo de presidente de la Caja, ¿hay alguna medida que usted trató de impulsar, que no pudo, que le gustaría retomar como presidente de la República? Bueno, por definición, en la presidencia de la República no puedo tomar medidas en la Caja, porque la Caja es autónoma. Lo que yo sí puedo hacer es hablar con la persona que yo vaya a designar en la presidencia de la Caja y decirle, estas prioridades me parecen importantes y quiero que las impulse como presidente ejecutivo o presidenta ejecutiva de la Caja. La principal, para mí, muy importante, es completar los CEBAIS. Nosotros necesitamos por lo menos 400 CEBAIS más para cubrir correctamente a la población. Y estoy completamente convencido que tenemos los recursos financieros, tenemos los recursos humanos, tenemos la capacidad institucional para lograrlo en un solo gobierno. Eso sí, yo le voy a decir a la persona que yo nombre, este punto no es negociable, lo tenés que hacer. Ahora, don Álvaro, por último, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna institución pública que usted sienta o piense que requiere una intervención de manera urgente? Nosotros hemos hablado de la IA, justo lo que estábamos hablando más temprano. ¿Cómo es posible? Yo esto recuerdo haber sentido hasta como un poco de confusión, como en Limón diciéndome, es que en Limón no hay agua. Yo sabía como, en Limón no hay agua, pero en Limón llueve todo el año. O sea, sobra el agua. No hay agua. Y entonces ya como que al rato me empezó a caer que me están hablando de infraestructura hídrica, de obras de infraestructura que permitan aprovechar esa agua y llevarla a la población. Y el IA está fallando terriblemente en eso. Y peor todavía, no solo falla el IA como institución, el propio gobierno, por disposiciones de los más altos mandos, han estado frenando todos los grandes proyectos que con 1000 peripecias sí estaban caminando, como Pacuma en Guanacaste u Orosi 2 para la gran área metropolitana. Pararon esos dos proyectos. Entonces el IA no está funcionando bien. Se pararon los dos grandes proyectos y además el IA se pone muy difícil con las asadas y con las asociaciones de desarrollo comunal que sí quieren hacer infraestructura de agua urgente en sus comunidades. Entonces, en este escenario, en mi criterio, no queda más que intervenir en la IA, porque está demasiado disfuncional por todos lados. Ok, don Álvaro, le agradezco mucho el espacio. Para finalizar, por último, me gustaría preguntarle y que le diga a los costarricenses por qué considera usted que es la persona que tiene que ser escogida como presidente de la República. He estado ensamblando un equipo en este movimiento nacional con un norte, luchar por su dignidad. Esto es en lo que creemos. Una democracia que resuelve es una democracia que tiene un tejido rico, tejido social rico, con cooperativas, con asociaciones de desarrollo comunal, con asadas, con municipalidades empoderadas. Están otros en un proyecto de concentrar el poder. Que una persona tome las decisiones por todos nosotros no se vale, costarricenses. Nosotros siempre hemos tenido muchísima libertad como personas. Yo me comprometo de manera absoluta a preservar esa libertad para usted, a preservar la libertad de prensa, porque solo así podemos seguir siendo libres, podemos seguir siendo democráticos, solo así podemos seguir hablando de los problemas. Lo primero que hace una dictadura es que ya todos los problemas están resueltos, porque ni siquiera te dejan hablar de ellos. En una democracia sí podemos hablar de los problemas, sí podemos articularlos, sí podemos escucharnos los unos a los otros. Nosotros los queremos representar, nosotros queremos tener esos espacios de diálogo respetuoso, abierto por siempre. Nosotros lo valoramos a usted. Consideramos que usted es una persona por la cual
tenemos que luchar por su dignidad. Perfecto, don Álvaro. Muchas gracias por el espacio, le reitero el agradecimiento. Y recuerde que puede seguir viendo más información sobre política nacional, las propuestas de los candidatos a través de diarioextra.com y las diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.